la siguiente manera. El 21, el viernes 21 se terminan las clases y hay que pasar antes de diciembre. Entonces el examen sería el martes 17 o el miércoles, perdón, martes 18 o miércoles 19. Yo les confirmo, pero es entre 18 y 19. No les vamos a pasar para después de Navidad, verán que ya les advertimos. Porque les va a pasar lo mismo que este señor, que será una catástrofe. Que den todos los exámenes y el día último de físico. ¿De hecho, ya está bien con la Sara, ahora la conferencia conmigo. Entonces, 18-19, tratando el examen. Esto equivale a que tenemos 6 semanas y está dividido en 3 semanas y media para riñón y 2 semanas para pulmonar. Como no hay feriado de fiestas de Quito que venimos a chupar, esa semana no hay clases, entonces esa media semana no pasa nada. Ya. Renal está dividido de la siguiente manera. El examen es. Esa es una de estas fechas, ¿verdad? Ya. A ver. Riñón. El riñón tiene 5 funciones básicas y fundamentales en el cuerpo. ¿Quién sabe cuáles son esas 5 funciones básicas? Regulación de la homeostasis. Regulación de la homeostasis, que ves que pareces es que de la antigüedad. ¿Homeostasis a qué te refieres? Equilibrio electrolítico. Agua y electrolitos, ya. excreción de productos de desecho metabólico. Eso se llama formación de orina, correcto. ¿Regulación de qué? Está en agua y electrolitos. Formación de eritroproyectina. Regulación ácido básico. El riñón es un órgano hematopoyético, porque produce eritropoyetina, pero no es una función. Regulador ácido básico. Regula el pH, correcto. Y sintetiza glucosa. Síntesis de glucosa. Ya. Glucosa. Sí, pero finalmente si no me quedo sin riñón sigo trabajando. ¿Qué? Filtración es la orina. Estimulación de eritropoyetina. Ya es hematopoyético, no tiene, si nos quedamos sin riñón igual seguimos viviendo con la sangre. No se nos acabó la sangre. Cosas que solo el riñón haga. Muy bien han dicho agua, electrolitos, orina, pH y la que nadie sabe. ¿Qué hormonas? Catecolamina. No, suprarrenal. ¿Qué hormona? Renina. ¿Renina no es? Es que la renina entra aquí en agua y electrolitos. Ya eso entra en agua y electrolitos. La calcitrosis. Vasopresina es producida en la hipófisis de los receptores ¿El calcitriol? Eso, por ahí. La calcitriol. La regulación de fósforo, calcio y magnesio, que son solamente Solo del producen riñón. en el riñón. La eso tienen receptores y la paratonona son receptores renales. Muy bien, entonces, los capítulos de renal están divididos así. Hoy día veremos la introducción al renal con formación de la orina 1 y la próxima semana, es decir, el día viernes, vemos formación de orina 2. En los laboratorios vamos a ver el intermedio de la reabsorción de orina, que les voy a explicar que es la reabsorción de sustancias. Y el próximo sábado estaríamos viendo regulación de agua y electrolitos, concentración y dilución de orina, en donde vemos el capítulo 18 y 28 al mismo tiempo. Perdón, 19 y 28, que no vimos el anterior. El 19 y el 28, aquí van el 26 y el 27. Ya. Para la semana subsecuente vemos pH, un solo viernes, todo el 29 y regulación de calcio el 30 y se acaba renal. Entre esos los laboratorios que vamos a hacer van a ser sobre beneficio X, sobre prácticas de filtración, reabsorción y secreción de sustancias. Básicamente eso. Con eso acabamos renal y de viene neumo, que les explicaré neumo cómo serán las 2 semanas de neumo, son solo 4 capítulos de libro. Es corto y muy fácil. En 3 clases terminamos neumo. Entonces probablemente tengamos una semana para empezar ya generalidades de neurología
porque tendríamos todo el mes de enero y las 3 primeras semanas de febrero antes del fin del semestre, que es el 26 de febrero. Bueno, el libro divide así de hecho los capítulos de acuerdo a la función 26, 27, 28, 29 y 30. La parte de insuficiencia renal no da el examen, en el capítulo 31 no le vamos a evaluar. Eso. Muy bien, preguntas chicos, esta es de la programación del semestre. Esta es la programación del segundo semestre. Entonces el próximo viernes no les voy a decir, hay prueba del 26, hay prueba del 26. El sábado hay prueba del 27. El próximo viernes hay prueba del 28 y el próximo sábado hay prueba del 29. En los laboratorios habrá evaluaciones sobre la reabsorción de sustancias químicas. Muy bien, ya. Vamos a hacer una hora de clases en honor al fútbol de la tarde. ¿A qué hora es? A las 2:30, pero la previa empieza a las 2:30. Toca llegar. Es verdad. Las vieras están desde las 2:30 y hay que ir a hacer la carne. 12:30 nos vamos con todo. Ya. A ver, entonces, verán, de la anatomía que les dio el primo Patricio, puta, podemos hablar maravillas del niño. Pero, la función básica del riñón es hacer orina, hacernos orinar. Es la función básica. Es decir, que yo debo formar orina. La orina me ayuda a regular todo. Por ahí saco agua, hidrógeno, sodio, cosas, lo que necesito sacar. Entonces, finalmente, el desecho de la orina termina siendo la función fundamental. Entonces, para poder entender que la orina es el proceso, el desecho más importante, este proceso de regenerar este desecho es lo más importante, que termina regulando y formando todos los procesos que acabamos de ver, los objetivos del riñón, es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Es decir, una generalidad de cómo hacemos nosotros la orina, de qué se trata. Entonces recuerden que el riñón está estructuralmente, el sistema genitourinario está estructuralmente formado para hacerme orinar. Entonces, todo mi sistema urinario está diseñado para que yo orine. Si dejo de orinar, algo va a pasar, o en la producción de orina o en la salida de orina, no hay vueltas que dar. Entonces, desde esa perspectiva, el Pato les enseñó que las pirámides, los corpúsculos del uréter, la vejiga, el uréter y los grandes esponjosos y ¿ya? El objetivo es que yo tengo un área en donde la sangre, el flujo, va a filtrarse. Se filtra como todo en la vida. Si yo voy a filtrar el jugo de tomate, tengo que hacerle pasar por un sedazo. Eso es filtrar. Entonces, el filtro, el sedazo del cuerpo se llama cápsula de Bowman, que está en el glomérulo. ¿Ya? Y eso cae al vaso. ¿Cuál es el vaso? El túbulo, los túbulos. ¿Ya? Porque si es que se le va una pepa al túbulo, mi mamá coge la pepa con una cuchara y le saca. O sea, mi mamá en los túbulos se llaman células endoteliales. Porque si es que se pasa la glucosa a los túbulos y me voy a orinar glucosa, estos manes dicen no, el hombre no orina glucosa. Y le regresa. ¿Sí está claro? Es decir, cuando yo voy a formar orina, cuando el riñón va a formar orina, voy a someter a un flujo, a la sangre, le voy a someter a un proceso de filtrado. Y claro, cuando yo filtro una sustancia es sencillo, cuando yo meto las pepas de lo que licué, se quedan las cosas grandes, pues. Si yo filtro la sangre, ¿qué no va a pasar? ¿Y qué se quedarán aquí? Los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. No pasarán porque son las pepas del jugo. No pasará la albúmina, que es tan grande como una plaqueta. ¿Sí está claro? No pasarán las macromoléculas. No pasarán las proteínas grandes, las inmunoglobulinas. No se filtrarán. No se filtrará la hemoglobina, jamás. Son macromoléculas.
Entonces, todo eso se queda en el sedazo. Lo que se queda tiene que también, si se empieza a acumular, ¿qué pasa cuando se nos acumula? Cuando toca con la cuchara estar batiendo para que pase. Eso no puede porque no hay cuchara en el riñón que dé moviendo. Por eso debe haber un sistema de presión al otro lado que regale presión, o sea, que genere menos presión para que pueda pasar sin problema lo que se va quedando. ¿Sí me entienden? Por eso, chicos, lo más importante en riñón, cuando analizamos el glomérulo fisiológicamente, es entender el mecanismo vascular de cómo se produce la filtración. ¿Por qué? Porque el riñón, y Caetano Nochuncho nos hizo ir inteligentemente. ¿Qué es lo que hizo el man? Dijo, yo tengo que mandar sangre para que se filtre, pero también tengo que mandar sangre para recoger lo que se reabsorbe por los túbulos. Es decir, lo que se está reabsorbiendo de estas células tiene que también llegar a la sangre. Si yo reabsorbo esto acá, voy a empezar a acumular cosas acá y voy a hacer filtrar mal. Por eso es que los glomérulos tienen dos sistemas vasculares. El primer sistema vascular es un sistema arteria-arteria. Y el segundo sistema es arteria-vena. ¿Sí está claro? El sistema arteria-arteria es un sistema que trabaja a presión porque es arterial, con poca distensibilidad, con baja capacitancia, pero con gran presión, que permite generar un flujo con fuerza que una vez que se filtra, empuja las células que se quedan. Porque si fuera vena glomerular, no filtráramos nada. ¿Sí me entienden? Y el último sistema que tiene, o cuáles son las arterias que tienen tono y que generan fuerza, hasta antes de los capilares, ¿cómo se llaman? Se llaman arteriolas. Y con la arteriola que lleva la sangre a filtrar, se le llama, la que va, se le llama arteriola aferente. Y la arteriola que recibe lo que no se filtró, se le llama arteriola eferente. Estas arteriolas se enredan alrededor del sedazo y forman un ovillo que se llama ovillo glomerular. ¿Sí está claro? Y es decir, que si yo veo microscópicamente lo que ocurre, llega el vaso sanguíneo, se difunde en muchos vasos sanguíneos chiquititos. Y aquí estaría el tamiz, el sedazo, el que va a cernir. Y por el otro lado está otro sistema de arterias que capta y forma una arteria, la arteriola eferente. Todo eso enredado forma el glomérulo, que es un enredo de capilares, de arteriolas. ¿Sí está claro? Entonces, una cosa extremadamente obvio. Si yo les pregunto la resistencia que genera la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿cuál tiene que ser mayor? La aferente. La resistencia de la arteriola aferente debe ser mayor que la resistencia de la arteriola eferente, porque si se invierte la vaina, las sustancias que se acumulan ahí no avanzan y dejo de filtrar. Si pierdo la resistencia o si pierdo la presión en la arteriola aferente, tampoco voy a filtrar. ¿Sí está claro? Si estoy deshidratado y no me llega flujo, tampoco voy a filtrar. Si es que mi corazón no genera la fuerza y pierdo presión, tampoco voy a filtrar. Dependiendo del gasto cardíaco. Es decir, que para yo poder pasar las sustancias, filtrar y generar orina, debe también mantenerse el equilibrio de esto. Tanto aquí, la arteriola aferente, como acá, en donde la resistencia es menor.
Sí está claro. Sí está claro. Entonces, eso por el un lado. La arteria que va a irrigar y va a darles nutrientes a estas células y glucosa para que puedan reabsorber la misma glucosa y otras sustancias, tiene que venir ¿de qué arteriola? ¿De la aferente o del eferente? Del eferente, lógico. ¿Por qué? Porque si mando sangre aún no filtrada acá, puta, estoy perdiendo una importante capacidad de filtrar esa sangre. Por eso es que la sangre que viene para irrigar los túbulos viene de la arteriola eferente. ¿Ya? Esta le da los nutrientes en los capilares arcuatos, se transforma en capilar arcuata y la vena arcuata recoge lo que reabsorbe. ¿Sí está claro? Es decir que, ¿sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda? Es decir que, si yo les hago un dibujo macro, yo tendría aquí célula uroepitelial, es decir, la célula del túbulo. Aquí estaría luz tubular, célula uroepitelial, membrana basal, intersticio, y aquí estaría endotelio venoso y el vaso sanguíneo. ¿Sí está claro? Es decir que lo que se filtra viene por la luz tubular. ¿Sí? Vamos a suponer que se filtró agua más azúcar. Y glucosa, ¿qué tengo que hacer yo? Yo sé que en la orina no debe haber glucosa. ¿Qué van a hacer estas mangas? Tienen que reabsorber. ¿Cómo reabsorbo de un área de baja presión a un área que tiene presión, que es la vena? Estoy yendo contracorriente. ¿Qué tengo que hacer? Gastar energía, como toda bomba que genera presión contracorriente. Y por eso es que el capilar arterial tiene que darle sangre acá, porque si es que también tengo problemas con esta, dejo de reabsorber la sustancia. ¿Sí está claro? Entonces, veremos todo este contexto. Filtración se da acá, reabsorción se da acá. El producto, la formación de orina, se llama excreción. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? No, la cota que hacía recogió son las venas, estas son las venas. Las cuatro son las que recogen los productos de reabsorción. ¿Sí está claro, chicos? Por eso es que en el riñón ustedes pueden ver el área, el glomérulo y el ovillo es en la parte alta y abajo se dejan más libres los espacios alrededor de los túbulos para permitir la reabsorción. Y todos deben acordarse la anatomía básica de la nefrona: túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, que también en el cáliz menor. Después forma el cáliz mayor, después forma la pirámide de Malpighi, que se termina uniendo a la pelvis renal, que forma el uréter, que va a la vejiga, que forma la uretra y que hace orinar. Sí, está claro. Ayer, después de las bielas, desde ahí trabajó el riñón. ¿Aló? ¿Sí está claro, chicos? Muy bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es... Entonces por eso es que en este examen de ley les tomamos lo que vimos en el capítulo 15. Claro. O sea, de ley. Porque prácticamente es una continuidad. Si no tienen claro lo de la resistencia y el flujo, y cuando nos metamos a hablar sobre cómo filtrar, cómo generar menos presión para filtrar una sustancia, vamos a hablar de toda la corriente del flujo, de toda la distensibilidad, de toda la capacitancia. ¿Sí está claro, chicos? Tengo una pregunta. Usted decía que en la luz tubular tenía que irse en contra de una presión. Es que la luz tubular tiene más presión que la vena, que el capilar venoso. Entonces tú tienes que empujar de aquí a acá. Más claro, toda sustancia que tiene que ser transportada de uno a otro lado sin
Si en donde no hay Mayor. difusión simple es a través de gradientes y por eso es que tienes que utilizar energía. Y por eso es que la célula oroepitelial necesita que le llegue sangre. Si se queda sin sangre se mueren y dejo de reabsorber. ¿Qué va a pasar si es que yo analizo la orina de ese paciente? Probablemente encontraré glucosa, probablemente encuentre hemoglobina. En cambio, si se daña el tamiz, se rompe, no sé, se hace huecos acá arriba, ¿qué voy a encontrar? Células, eritrocitos, plaquetas, albúmina. ¿Sí? La orina va a salir. Porque aquí, y claro, Va a salir con glucosa, sangre, hemoglobina, la va a salir orina. todo, va a salir sangre. La orina. Sí está claro. En cambio, si se daña aquí, yo voy a tener problemas de las sustancias que se filtraron, pero que no pudieron ser absorbidas. Si se daña acá, en cambio, tengo problemas de las sustancias que no deberían filtrarse, pero que se filtraron. Porque eso ya veremos más adelante. ¿Sí está claro? La última pregunta, cuando tienen cistitis y suelen orinar, o sea, No, orinar... ya la cistitis les voy a explicar ya mismo. O sea, en la próxima clase. Ahí les explico vida, pasión, muerte y resurrección de la cistitis. ¿Sí está claro, chicos? A ver, entonces, preguntas de eso. A ver, vamos a la parte importante. Entonces, tengo la cápsula de Bohm. Y yo esquemáticamente le hago así como para que cachen que es un sedazo. ¿Ya? Viene la arteriola aferente. Es decir, que la arteriola, como es arteriola, tiene efecto simpático. Es decir, que el simpático puede regularlo. Recuérdense que hasta las arteriolas había inervación Claro. simpática. Vasos grandes. No son capilares. Claro, vasos grandes es simpático. Entonces, quien termina regulando esta actividad es el simpático. Y tenemos la arteriola eferente. Esta viene de la aorta que se hizo renal, que se hizo arteriola aferente renal. ¿Ya? Esta es una arteriola de la arteria renal, grande de la arteria aorta, que vino del ventrículo izquierdo. Es decir, que la presión aquí todavía se mantiene algo, en 110, 180. Todavía es una arteria un poco grande. Así está acá. Se fracciona aquí y se deben filtrar las sustancias. ¿Ya? Es decir que para yo formar orina, y estas sustancias van a pasar a un grupo de túbulos que van a hacerme reabsorber, para formar orina. ¿Ya? Cuando yo digo orinar, estoy hablando de excretar. En medicina, cuando hablamos de orina, hablamos de excreta. Por eso nos oirán, cuando vayan a los hospitales, a los médicos, decimos, haga el control de ingesta y excreta. Estoy diciéndole que le haga el control hídrico de lo que toma, que le ponga intravenoso y de lo que orina. Eso es controlar la ingesta y la excreta. La excreción de orina es finalmente lo que estoy eliminando, la agüita amarilla de los fabulosos cardíacos. ¿Han oído la canción? Y si no han oído, vayan a oír mi agüita amarilla, por favor. De leer para el viernes. Entonces, para yo poder excretar la orina, debo someterle al flujo sanguíneo a 3 fuerzas físicas. ¿Cuáles son esas fuerzas físicas? La primera se llama filtración, en donde filtro la sangre a través de la cápsula de Bohm. ¿Ya? La filtración va a hacer que no pasen sustancias grandes, células, proteínas y globulinas. ¿Ya? No van a pasar células, ni proteínas, ni globulinas. ¿Se filtrará agua? Sí, claro. ¿Se filtrará el sodiecillo? Sí. ¿El potasiecillo? La glucosa.
¿Se No. filtra o no se filtra la glucosa? Proteínas, ¿no? Proteínas, no, depende de las proteínas. Solo Si yo les digo electrolitos. albúmina, 18.000 kilovoltios, más grande que una plaqueta, no pasa, pero es que ni cagando. Solo Pero si yo les electrolitos, digo valina, un aminoácido CARC, aminoácido más chiquito que el sodio, ¿se filtra o no se filtra? Se filtra. Glucosa, más chiquito que el potasio, ¿se filtra o no se filtra? Se filtra. Entonces, se filtran las sustancias, ya les estoy dando la clave, ¿qué sustancias se filtrarán? Sustancias chiquitas, de bajo peso agua, molecular. electrolitos Y de carga positiva. Obvio. Y ya veremos el efecto de las cargas. Pero lo que se filtra es obvio, lo pequeño. Como en el sedazo de la casa. Por el sedazo no se filtran las pepas de la sandía. Se filtra el juguito, la agüita rica que produce el jugo de sandía. No se filtra ni siquiera lo que queda de la sandía licuada. No se filtra. Esas serían las proteínas. ¿Sí me entienden? Entonces, yo termino filtrando agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que pasar aquí en la luz endotelial si es que hay glucosa, aminoácidos? Más. A sabiendas que nosotros ya tenemos claro que la orina no tiene glucosa. ¿Qué debe pasar? Debe reabsorberse. Y esa reabsorción tiene que ser tan eficaz que el 100% de la glucosa filtrada se reabsorbe. Porque no tengo glucosa en la orina. Todo lo que filtro de glucosa la reabsorbo. Es decir, que la segunda fuerza física se llama reabsorción. Y la reabsorción se da en contra de gradientes y requiere casi siempre el uso de ATP. Como un agregado más, las células uroepiteliales en los túbulos tienen receptores para hormonas. Por ejemplo, tienen receptores de aldosterona, de hormonas. Les doy un ejemplo. Tienen receptores de aldosterona. Y cuando hay mucha aldosterona en el cuerpo, la aldosterona viene y se fija al receptor. ¿Qué va a hacer la célula? Va a abrir los canales de sodio. ¿Y qué va a reabsorber? Sodio. Es decir, que la cantidad de sodio en el túbulo va a bajar y en el cuerpo va a aumentar. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Es una hormona hipernatriurizante, aumenta la cantidad de sodio. ¿Puedes repetirlo? Como un añadido más, las células epiteliales tienen hormonas que trabajan sobre ellas. Es decir, ¿quiénes más ayudan en la reabsorción de las sustancias? Las hormonas. Entre esas, un ejemplo, la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio. ¿Cómo? Se une al receptor y activa los canales de sodio. Les abre. A más del transporte activo hay el transporte pasivo y se reabsorbe sodio. Solo por efecto de la hormona. Si no hay aldosterona, no se reabsorbe mucho sodio, se reabsorbe poco. ¿Sí está claro? Sí está claro, chicos. Y así hay otras hormonas que ya veremos, ayudan en la reabsorción de sustancias. ¿Sí está claro? Sí está claro. Y hay unas sustancias que no se filtran por pesadas, pero que yo no las puedo tener en el cuerpo. Lo repito. Hay sustancias que no se filtran por ser muy pesadas, muy grandes, pero que son tóxicas para mi cuerpo. Ejemplo, el ácido úrico. El ácido úrico es una macromolécula grandotota. El ácido úrico apenas pasa un 20% por aquí. Entonces, ¿cómo es que excreto el resto del 80%? Y lo que hacen las células uroepiteliales cuando aquí notan que hay mucho ácido úrico, ¿qué hacen en cambio? Todo lo contrario. Cogen el ácido úrico de aquí y le botan para acá. Es decir, hacen lo contrario a la reabsorción. ¿Sí me cachan? Vuelven a filtrar. ¿Cómo? Vuelven a filtrar. Después. No, ellas no filtran. ¿Qué están haciendo con las sustancias? Las secretan. Es decir, como no puedo ser filtrada esta sustancia y se acumula en el cuerpo y es tóxica, tiene que ser secretada directamente. ¿Sí está claro?
yo en la orina encuentro, es decir, finalmente, ¿cuáles son las tres fuerzas físicas que intervienen en la formación de orina? Filtración, reabsorción y secreción. Entonces, la tasa de excreción de una sustancia X será igual a la filtración de la sustancia X más la secreción de la sustancia X menos la reabsorción de la sustancia X. ¿Sí está claro? Fácil, es decir, ¿cuánto voy a encontrar de una sustancia en orina? La respuesta será de lo que le filtre, le secrete y no le reabsorbe. Voy a ponerles ejemplo para hacerles más fácil. Ya vimos que la glucosa se filtra 100%. Y ya sé que en la orina hay 0 glucosa. No se secreta la glucosa, es decir, no entra en la secreción. ¿Qué debería pasar con la reabsorción? La reabsorción es 100%. La tasa de excreción de la glucosa sería filtración 100%, secreción 0%, reabsorción 100%, tasa de excreción de la glucosa 0, es decir, no hay glucosa en orina. ¿Sí está claro? Si les hago el mismo cuadro poniendo aminoácidos, igualito. ¿Sí está claro? Todo eso viene cuando están fallando, ¿sí? Claro, eso estoy tratando de explicar. Ya. Sí, les voy a poner una sustancia, voy a ponerles los 4 tipos de sustancias que tenemos. La siguiente sustancia, ya vimos la glucosa. Siguiente sustancia se llama creatinina. Creatinina es una sustancia que, acuérdense que cuando nosotros hacíamos la contracción muscular, el calcio se unía a la troponina, se abría o se aparecía la cabeza de actina, se fosforilaba porque el ATP le donaba fósforo y se transformaba el ATP en AMP cíclico y el fósforo quedaba flotando después. La creatinfosfoquinasa lleva el fósforo nuevamente para transformar al AMP en ATP y no desperdiciar el fósforo. La creatinfosfoquinasa, como es una creatina que se transforma en creatinina, la creatinfosfoquinasa cuando le da el fósforo acá, desaparece la quinasa y se transforma en creatinina y el músculo ya no le sirve para mierda la creatinina. Y como todo el tiempo en nuestro cuerpo se están contrayendo músculos, el músculo lisointestinal, el músculo cardíaco, todo el tiempo estoy produciendo creatinina, todo el tiempo, porque todo el tiempo hay movimiento muscular. Claro que si hago ejercicio me va a aumentar más todavía, ¿sí me entienden? Pero esta creatinina es un desecho y es tóxico por las células musculares, esto tiene que irse. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, no la necesito, la elimino. ¿Sí está claro? ¿Qué tiene que pasar con la creatinina si es una micromolécula del catabolismo muscular? ¿Se filtra o no se filtra? Sí. Se filtra. Se filtra 100%. ¿Le interesará al cuerpo reabsorberla? No. Entonces, secreción 0 y reabsorción 0. Tasa de excreción de la creatinina 100%. Es decir, que toda la creatinina que produzco la filtro y la excreto. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, toda esta creatinina que es excretada, si yo hago un valor a mi paciente, ¿cuánto tiene de creatinina un paciente en sangre? Debe ser bien poquito. Apenas los seres humanos llegamos a tener 1 miligramo sobre decilitro. Es poquísimo. Porque todo lo que estoy produciendo, la estoy orinando. En cambio, si mido creatinina en orina, ¿qué va a pasar? No está alta. Los 50 a 60 miligramos que produzco día, los 50 a 60 miligramos van a estar en orina. ¿Sí me cachan? ¿Sí está claro? Entonces, a ustedes han visto que nosotros para evaluar la función renal, ¿qué les pedimos a todos los pacientes? Creatinina.
Y ustedes pueden encontrarse con dos resultados. Les dice, este paciente tiene 0.04 y este paciente tiene 3 miligramos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos pacientes tiene falla renal? ¿Cuál de estos dos pacientes tiene falla renal? ¿El de 0.04 o el de 3? Hace la mano los que dicen 0.04. Ajá, sí, ¿dónde están viendo? En sangre. Es en sangre. Es en sangre la creatinina. Entonces el 3. Es en sangre. El de 3, correcto. ¿Por qué? Porque no está Porque les está diciendo, doctores, se está acumulando la creatinina en la sangre, no se filtra. ¿Sí me cachan? No estaba funcionando el filtro, algo pasa. ¿Sí me entienden? Sí está claro, que ahí ustedes tendrán que averiguar si es por el flujo, si es por la presión, si es por el sedazo o porque no sale la orina. Ese es el objetivo médico. No, pues sí, si no sale la orina. Tienes que averiguar por qué. O sea, No sí. hay flujo, no hay presión, se perdió la resistencia, no funciona el sedazo, no se reabsorbe o hay una obstrucción en la orina, en la salida de la orina. Por ejemplo, si Por eso tienes, hay una obstrucción. si tienes un cálculo aquí en el uréter, ¿qué va a pasar con la producción de orina del riñón izquierdo? Cero. Si tienes en los dos lados, cero. ¿Qué tengo? Falla renal. ¿Por qué? ¿Se me va a acumular una creatinina en la sangre? Sí. Claro, porque ya no sale, ya, a pesar de que filtro no sale, se acumula en sangre. ¿Sí está claro? Por eso la falla renal, aunque no tengo que darles esto, se clasifica en falla renal, prerrenal, renal y postrenal. Prerrenal, no hay flujo. Si no hay flujo, ¿qué filtro? Nada. Si es que pierdo la presión, ¿qué filtro? Nada. Si es que pierdo las resistencias, ¿qué filtro? Nada. Si es que se me destruye el sedazo y se me hace hueco, se hace mierda la filtrada, no filtro todo y a la vez no reabsorbo nada porque hay tantas cosas que las células se vuelven locas. Y si se me muere el riñón porque se obstruye la arteria renal y no hay quien les dé sangre a estas manos, y se mueren, ¿qué va a pasar con la absorción y la acumulación de agua? No se reabsorbe. Y tampoco lo que les decía, si tengo un tumorzazo en la próstata o cáncer de próstata que aplasta la vejiga y no me deja orinar y se acumula, ¿qué va a pasar? A mí me falla. ¿A las embarazadas? Igualito. Guaguazo de 30 kilos ahí metido. Le aplasta todo. Y encima el marido más. Sí está claro. Sí está claro, chicos. Está claro. Está claro. Está claro. Ya. Muy bien. Una pregunta. ¿Puedes secretar toda la creatinina que secreta? Todo. Porque hay deportistas que toman creatinina. Ah, no, los deportistas toman creatina, chuchos. Claro. Vean, el cuerpo es inteligente, es valioso para sus panas. Si tienen panas que andan tomando sus productos de músculo, que no sé tanto, supermazo, y güey, nada, es que se andan tomando. Primero son carísimos. Segundo, en vez de comerse un supermazo, cómprense una libra de hígado y mándense la libra de hígado. ¿Por qué? Porque la creatina, el desecho metabólico de la creatina, químicamente el catabolismo de la creatina produce tres sustancias, urea, ácido úrico y creatinina per se. O sea, lo que comen de orina. Sino que como en un momento les da, en un momento del catabolismo se sienten. No es tan recomendable desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista estético sí, porque te comes un superproteico que te genera mucha energía y si estás haciendo actividad física se te elonga muy rápido la fibra muscular. Y haces musculatura, en 3 meses ya estás hecho Arnold Schwarzenegger. Claro. Pero no es recomendable, lo mejor es una alimentación proporcional. Comida de casa. Proteína normal. La mejor proteína del mundo siempre será el animal. La de res, la de puta, el mundo me queda bien raro. La proteína de res, la proteína de animales mamíferos. Ya. Nosotros también somos mamíferos.
Bueno, eso chicos. Ya, ¿qué más me falta darles? ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Entendieron? Faltan sustancias. A ver, siguiente sustancia se llaman... Producto final de metabolismo de la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina se reabsorbe 100%, la urea. La urea se filtra 40%. Es decir que mis niveles de urea serán mayores que los de creatinina en sangre, obvio. Debo tener más urea porque no la filtro todo. Pero la urea apenas la reabsorbe en un 10%. Y la tasa de excreción promedio de urea es del 60%. Es una sustancia que la excreto parcialmente. ¿Sí? ¿Qué falta aquí entonces? Si le filtro 40, la reabsorbo 10, ¿qué debería pasar aquí? Debería secretarle 30. Es. María lleva 4 naranjas, Pepito le quita una y debemos llevar 60. ¿Cuántas debo comprar? 30. Es 60. ¡Qué vergüenza, no! Carajo, me suma 40, 30, 70 menos 10, 60. Ya. Entonces, esta es una sustancia de metabolismo intermedio, es decir, se filtra parcialmente, se reabsorbe parcialmente, se secreta parcialmente, se reabsorbe parcialmente. ¿Está claro? Ya. Muy bien. Esas son las sustancias más importantes. Los electrolitos, ¿qué creen que pasa con los electrolitos? Se filtran y se reabsorben casi todo. Por ejemplo, depende. ¿De qué dependerá que se reabsorba el sodio? De cuánta aldosterona tenga. ¿De qué depende de cuánta agua se reabsorba? De cuánta vasopresina tenga. De cuánta DH tenga, antidiurética. Por ejemplo, si estoy haciendo actividad física, ¿el riñón qué va a hacer? ¿Reabsorber o secretar la orina? Va a reabsorber porque estoy perdiendo agua. Lo que trata de hacer el riñón es retener la pérdida. ¿Sí me entienden? Eso ya veremos más adelante en el capítulo de concentración y dilución de orina, en la regulación de líquidos y electrolitos. ¿Sí está claro, chicos? Pues les voy a dar la primera clase de fármaco para que le violen al Navarro y a Andrés Contreras. No les dirán que les he dado, pero mis alumnos siempre pasan el semestre en fármaco, nadie se dan y me agradecen por esta clase. Y con eso terminamos. Verán. Los que vinieron ahora se salvaron, los que no vinieron se pierden. Yo por eso nunca les tomo lista, chicos, los que se pierden son ustedes, es en serio. Toda sustancia que yo me como, cualquier cosa, tengo que excretarlo. Si me pego un porro de marihuana, tengo que excretarlo. Si me tomo una ampicilina, tengo que excretarlo. Si me tomo un paracetamol, tengo que excretarlo. Porque son sustancias que no me sirven para nada en mi sangre. Se van a reabsorber a mi sangre, van a trabajar. Pero cuando están en mi cuerpo y hacen el efecto, después tengo que excretarlas porque no sirven para nada en mi organismo. En mi organismo todo lo que no le sirve, o por la orina o por la caca, clarísimo. No hay vueltas que dar. Así de simple es esto. Entonces, doctores, toda sustancia que nos pegamos, llámese sustancia, tabaco, traguito, cervecita, whiskycito, roncito, lo que ustedes quieran, toda sustancia ingresa en la misma agua. Si yo me tomo un litro de agua, esa agua tiene que ser excretada. Si me tomé 2 limones con sal en el colegio, como los dioses poniéndole sal como este, esa sal que me pegué y el exceso de vitamina C de limón, la excreto. Porque el cuerpo no le sirve, dice, chucha, ¿para qué tomas 2 limones ahora? Y los verderocitos dicen, mierda, ya absorbí el gramo de vitamina C y me sigue llevando, qué mierda, boca. Y esa vitamina C es excretada en las heces. Y la sal que se reabsorbió, porque toda la sal se reabsorbe, tiene que ser excretada. ¿Por dónde? Por el riñón. Porque no cacamos sal.
Así les hablo crudamente. No sé. Sí está claro. La presencia de sal aumentaría el volumen, ¿sí? Claro, porque cuando comemos sal nos da sed. Y cuando tomamos el agüita, ¿por dónde se orina? ¿Por dónde se excreta? Por la orina. ¿Por dónde se orina? Excreta ya, güey. Se excreta por la orina. Por eso es que ¿quién termina regulando la presión a largo plazo? El volumen. Ya vimos, el mismo. A corto plazo. Sí está claro. Entonces, toda sustancia que me pego tiene que ser excretada. Es decir, que si yo me pegué ayer las bielas con ustedes, el etanol de la Brahma empieza a subir. Y si me iba tomando más bielas, más etanol. Es decir, que desde que empiezo a tomar una sustancia, esta sustancia alcanza una concentración en mi organismo. ¿Sí me entienden? Yo me tomé el etanol, se absorbe en el enterocito, pasa al hígado y en el hígado el etanol es metabolizado por el hepatocito y se transforma en formol, formaldehído. Y el formol va a mi cerebro y me pone happy y toda la vaina. ¿Sí o no? Y me hace abrazarles a las guandas y todo. Entonces, soy formalizado el cerebro. Entonces, pero yo ya llego a la sexta y les digo, puta, no más porque tengo que manejar. ¿Qué es eso? Esa es mi concentración máxima del fármaco. ¿Ya? Cuando yo me tomé una biela, y si hay quien nos dice, no, hoy no voy a tomar, estoy mal, quiero tomar solo una cerveza. Esa persona que tomó una cerveza llegó tal vez a una concentración máxima por aquí. ¿Sí está claro? Si yo me tomé 12, y la otra una, ¿quién tiene más riesgo de embriagarse? Yo. ¿Por qué? Porque la cantidad de la sustancia que yo he consumido tiene más nivel en sangre que la otra. Sencillo. Y para que una sustancia haga efecto en un organismo, debo conocer la concentración de esa sustancia. Esa concentración se llama concentración mínima de la sustancia. Les voy a poner el ejemplo clásico de los antibióticos. Para que la amoxicilina mate una colonia de estafilococos, debo tener al menos 50 microgramos de amoxicilina en sangre. ¿Sí me entienden? ¿Sí está claro? Porque en fármaco les dirán, la amoxicilina, doctores, tiene una tasa de filtración del 100% en 4 horas. A eso se les llama vida media del fármaco. ¿Qué les están diciendo? Que en 4 horas toda la amoxicilina que me tomé, ya le estoy orinando. Es decir, que si me pego un vaso de mi orina, me estoy tomando la amoxicilina que me tomé. Y en serio, si quieren leer la historia de la medicina, y así hacían con los pacientes iniciales, porque no es que había tanta penicilina, les daban de tomar la misma orina. Chévere. Entonces, cuando alcanza la concentración máxima, ¿qué dice el riñón? Pues puta, hay un montón de esta sustancia que tengo que sacar, y el riñón empieza a sacar. Y la excreta. Y en 4 a 6 horas, esa sustancia está en 0. ¿Sí está claro? Y si la concentración, y esta concentración máxima tiene que llegar a 500 microgramos. Es decir, de 50 a 500. ¿Sí le cachan? Porque cuando está en 30 la concentración, el estáfilo que está al frente de la penicilina, como esta pobre es una y aquí hay 100.000, puta, el estáfilo le viola, a la penicilina le hace mierda. Le agarra, le da 3 vueltas y le dice, mijita, cuando vengan más tuyos, yo ya formé un plásmido con enzimas para destruirte. Y forma un material genético que se llaman plásmidos, con enzimas para destruir a la penicilina. Entonces, cuando llega a 100, a 500, ya le genera resistencia. Por eso es que yo al paciente le digo, verá, señor, se va a tomar la amoxicilina, una cápsula de 1 gramo cada 6 horas, porque es 1 gramo más concentración. O le digo, tómese una de 500 cada 4. ¿Sí me cacha? ¿Por qué? Porque cuando va a acabarse la concentración y el man se toma aquí la tableta, vuelve a hacer el pico y jamás cae de la concentración inhibitoria mínima y las bacterias serán violadas por la penicilina. ¿Sí está claro? Yo les saco la madre y nunca les dejo caer.
Pero nadie contaba que hay ecuatorianos en el mundo. Que le dicen tomará cada 6 horas. Pero el buen ecuatoriano toma cada 6, puta de cagando. O sea, cuando se acuerda dice, hijo de puta, hace 2, 4 horas, unos después de la borrachera quieren de tomar la pastilla. ¿Y qué pasó ese tiempo que estuvo el paciente sin pastilla, sin fármaco? Las bacterias hacen resistencia. Y entonces, el nivel inhibitorio. de la moxi 50, les van a enseñar retrovirus. Pero no baja de eso, ¿cierto? Cuando tú le das seguido, ¿no? Pues ese es el objetivo tuyo. Nivel inhibitorio. Hasta que Mantener el nivel inhibitorio mínimo. Porque si te baja, ya no les puedes matar. Ya. Y otro. ¿Sí le cachan? Sí. Por eso en este rango en donde las sustancias hacen efectos, se llama rango terapéutico. El rango en donde el traguito hace efecto es el rango de 20 a 200 microgramos de etanol. Sobre 200 ya tengo también lo contrario, toxicidad por etanol. Relajación de esfínteres y vómito. Toxicidad leve. Sobre 300, toxicidad grave. Pérdida de la conciencia, que te patean al borracho y se mueve. Y sobre 400, ya prácticamente la muerte. El trago mata, les cuento. El trago mata en exceso. Y sí está claro. Entonces en fármacos les enseñarán la tasa de filtración y la vida media de toditos los fármacos. Anticonvulsivantes, antihipertensivos, antiarrítmicos, analgésicos, anestésicos, antibióticos, etc. ¿Por qué unos fármacos se dan cada 12, otros cada 24, otros cada 48? ¿Por qué es? Por el efecto de la filtración renal. ¿Sí está claro, chicos? Bueno, nos vemos.